Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva clase de física. Les saluda el Teacher Gover, donde hoy estaremos mirando un tema muy interesante llamado trabajo. Pero no ese trabajo de que el remunerable, donde nos pagan por hacer cualquier tipo de trabajo en la vida cotidiana, no. Hoy vamos a trabajar de lo que es trabajo, mirar su concepto, su ecuación, de cómo lo vemos en la vida diaria con varios ejemplos, para así tener algo más claro de lo que es trabajo. Entonces, trabajo en física, chicos, nos referimos a esa transferencia de energía, porque cuando nosotros hacemos cualquier trabajo, que se enfoca más que todo en ese esfuerzo físico, que a veces aplicando una fuerza a un objeto podemos hacer que se desplazca, tenga un desplazamiento. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza, puede que haya un desplazamiento o no, ya dependiendo. Entonces, el trabajo tenemos aquí que está representado con la letra W mayúscula, muy importante, que siempre el trabajo se represente con la W mayúscula. Es igual al producto punto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno de ángulo. ¿De cuál ángulo? Del ángulo que se forme entre el vector de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Por ejemplo, si acá tenemos un bloque o un cuerpo en nuestra vida cotidiana, pues lo podemos representar como un carro o cualquier cuestión. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto, le aplicamos una fuerza, digamos que aquí hay una personita, ¿cierto?, que le va a aplicar una fuerza a ese bloque. Al nosotros aplicarle esa fuerza, mire que está haciendo una fuerza horizontal. Al ser esa fuerza horizontal, y nos dice que, digamos, a nosotros empujarla, ella se va a desplazar unos 2 metros, por ejemplo. Entonces, si nosotros le aplicamos una fuerza horizontal, ¿hacia dónde se va a mover el bloque? Hacia allá, ¿cierto? También el desplazamiento va a tener esta dirección. Entonces, el trabajo, por ejemplo, en este caso, tendría que W es igual a la fuerza, digamos, puede ser fuerza, digamos, 20 newtons. Una fuerza de 20 newtons multiplicado por el desplazamiento que habíamos dicho que era 2 metros por el coseno del ángulo. Entonces vemos qué ángulo se forma aquí entre ellos. Si nosotros tenemos que la fuerza va hacia el eje, va en sentido horizontal, y el desplazamiento también, si nosotros de alguna manera uniéramos estas dos flechas, miren que las dos, esta es la de la fuerza, por ejemplo, esta es la del desplazamiento, ¿cierto? Entonces vemos que ellos, ¿qué ángulo forman ahí? 0 grados. Por ende, coseno de 0 es 1. Entonces solamente me quedaría que el trabajo es igual a 20 newtons por 2 metros. Entonces ahí nos queda. Entonces ahí solamente realizamos esa multiplicación y sus unidades nos van a quedar en joules. Porque joules lo vemos que son las unidades de cuando multiplicamos newton por metro. Vale, entonces decimos que el trabajo también es una transferencia de energía. Cuando nosotros estamos empujando un carro, nosotros le transferimos nuestra energía. Por eso es que a veces vemos que cuando nosotros empujamos un carro cierta distancia, va a llegar un momento donde estamos agotados, ¿cierto? Porque nosotros estamos transfiriendo nuestra energía a ese cuerpo. Entonces, para que haya trabajo, debe haber una fuerza, debe haber un desplazamiento y un ángulo que se forme entre la fuerza y el desplazamiento. Cuando nosotros aplicamos una fuerza, puede que haya o no desplazamiento. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, cuando usted está empujando una pared, usted le está aplicando una fuerza, o sea que esta variable sí está porque está aplicándole una fuerza, pero si no se mueve esa pared, entonces el delta de 0 va a ser, el delta de x va a ser ¿qué? Va a ser 0. Por ende no va a haber trabajo. Por eso que cuando usted empuja una pared, usted aplica una fuerza, pero más no está ejerciendo un trabajo. Entonces, listo chicos. Entonces, como un primer ejemplo, vamos a calcular una fuerza. Vamos a leer el ejercicio. Nos dice: un objeto cuyo peso es de 200 newton se desplaza a 1,5 metros. Entonces, el coeficiente de rozamiento nos dice que es de 0.1
entre la superficie del bloque. Entonces nos piden determinar cuál es la fuerza, cuál es el trabajo, perdón, realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces primero, como siempre, debemos hacer como un panorama del ejercicio. Nos dicen que hay digamos, un cuerpo que tiene como peso 200 newton. Entonces siempre, para todo ejercicio en física y más de esto de trabajo, debemos hacer siempre un diagrama de cuerpo libre, donde tomamos el cuerpo y digamos que hacemos una serie de plano cartesiano sobre todo su centro para determinar cuáles fuerzas actúan tanto en X y en Y. Entonces vemos, nos dicen que el peso vale 200 newton. ¿Dónde está el peso? El peso siempre va hacia abajo, desde el centro del objeto hacia abajo, ¿cierto? Entonces este es el peso, llamado mg, que es la masa por la gravedad. Nos dicen que él recorre una distancia, entonces hay una distancia que recorre hacia allá en el lado horizontal, delta de x, que es igual a 1,5 metros. Hay un coeficiente de rozamiento, que es, aquí está el bloque sobre todo el piso, y hay un coeficiente de rozamiento que es entre el bloque y el piso. Entonces, vamos a ver qué otras fuerzas actúan ahí. Aquí actúa una fuerza normal. Esta normal siempre actúa perpendicular al desplazamiento del objeto. Y está la fuerza de rozamiento, que siempre es negativa, que siempre es contraria a su movimiento. Entonces tenemos ya como diagrama de cuerpo libre. Miren acá, el peso hacia abajo, hacia acá está la fuerza de rozamiento y hacia arriba está la normal, que la podemos llamar como N o fuerza N. Entonces nos piden calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces tenemos que siempre, para determinar esa fuerza de rozamiento siempre es igual al coeficiente μ por la normal, ¿cierto? Pero no sabemos cuánto vale la normal, solamente nos la dejan indicada. Entonces, las sumatorias, podemos hallarlo de esta manera: las sumatorias de las fuerzas en Y, en el plano vertical, ¿cuáles actúan? Está la normal, que es positiva, miren que está en el eje Y positivo, acá, menos el peso, que lo podemos llamar W o también M por G. ¿Por qué el peso es negativo? Porque está hacia abajo en el eje Y, ¿cierto? Entonces, si esto lo igualamos a 0, nos queda que N es igual, esto que está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda que N es igual a M por G, ¿cierto? Entonces ya sabemos la normal. ¿Y cuánto es M por G? ¿Qué es el peso? El peso nos dicen que es 200 newton. O sea que N es igual a 200 newton, ¿cierto? Entonces ya así podemos solamente reemplazar. Aquí donde va new, va 0.1 por la normal, que son 200 newton. ¿Listo? Y eso nos da como resultado, veremos por acá, eso nos da como resultado que la fuerza de rozamiento es igual a 20 newton. Listo. Ahí hallamos toda la fuerza, digamos nada más la fuerza de rozamiento que actúa en ese bloque. Pero como nos están pidiéndose el trabajo, ya vimos que el trabajo era que la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos. Entonces vemos, W es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia, ¿cierto? Por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos. ¿A cuánto equivale la fuerza de rozamiento? Tenemos entonces W es igual, ¿cuánto equivale la fuerza de rozamiento? Vale 20 newton. El desplazamiento nos decían que era 1.5 metros. 1.5 metros. Por el coseno del ángulo. Pero ¿qué ángulo se forma aquí? Si yo tengo el bloque
y el desplazamiento va hacia acá, pero la fuerza de fricción va hacia acá. Esta es la fuerza de fricción y este es el desplazamiento. ¿Qué ángulo se forma aquí? Un ángulo plano, ¿cierto? ¿De cuánto? De 180. Y coseno de 180 es menos 1. Al ser esto menos 1, ya esta operación nos queda negativa. Solamente es multiplicar 20 newton por 1.5 por menos 1. Y ese es el trabajo que realizamos en esta parte. Listo, entonces el trabajo que nos queda es igual a multiplicar 20 por 1.5, nos da menos 30 joules. Y ese es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento en este ejercicio. Listo, ahora pasando, hay que tomar un tema muy interesante dentro de lo que es trabajo, es que a veces ya vimos cuando el trabajo es nulo o es igual a cero porque no hay desplazamiento, porque a veces aplicamos una fuerza a la pared, pero como no hay desplazamiento, entonces el trabajo es nulo. Vamos a ver aquellas fuerzas donde son iguales a cero y que hacen que el trabajo sea nulo o sea cero. Vemos aquí en esta gráfica un carrito último modelo donde vamos a ver qué fuerzas actúan en ese carrito. Entonces siempre, para uno mirar cuáles fuerzas actúan en ese objeto, en este carro, en este ejemplo, siempre hay que tomar el centro del objeto. Entonces, ¿qué fuerzas actúan ahí? Ya vimos como el desplazamiento es hacia este lado, hacia acá. Este es el desplazamiento, hacia esa dirección es que se va a mover el carro, ¿ok? Entonces, dibujamos la fuerza normal. Vimos que siempre es perpendicular al movimiento, que si el movimiento va hacia acá, por ejemplo, hacia acá, entonces esta es la fuerza normal que actúa ahí, que es perpendicular al movimiento. Está la fuerza de fricción, y está el peso. Por acá está el peso, que es W, o también podemos llamarlo M por G, que es la masa por la gravedad. Entonces, mirando este ejemplo, vamos a mirar cuáles fuerzas no hacen trabajo, o cuáles fuerzas son iguales a cero y por tanto será igual a cero el trabajo. Toda fuerza es igual a cero cuando es perpendicular al movimiento. Por ejemplo, aquí la normal, si nosotros hacemos un diagrama de un plano cartesiano, mírenlo acá, esta fuerza normal es perpendicular, o sea, aquí está la fuerza normal y hacia acá va el desplazamiento. Como forma un ángulo de 90 grados y sabemos que W es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, pero cuando es perpendicular forman ángulos de 90 grados. Y si esto se vuelve coseno de 90, por ende esto va a ser 0 y el 0 por todo esto va a ser 0. Entonces me queda que W es igual a 0. Entonces ahí vemos cuando las fuerzas son iguales a 0 porque son perpendiculares al movimiento. Entonces vemos en ese carro que entonces la fuerza normal va a ser igual a 0. Vamos a ver la fuerza de rozamiento. Vamos a ver aquí igual en cuanto a lo general. Vemos que como el movimiento va hacia acá, hacia la derecha, y él va hacia la izquierda porque siempre hace un movimiento, una fuerza contraria al movimiento, forma un ángulo de 90 grados, de 180, perdón. Y al formar un 180, al poner acá, por ejemplo, 180, ya esto me va a dar menos 1. Y por ende esto va a dar negativo, entonces esta fuerza aquí es negativa. Listo. Y veamos el peso. La fuerza del peso, ¿cierto? La fuerza del peso va a ser positiva o negativa. Vamos a mirar. Entonces, enfoca por acá. Donde está el desplazamiento, ¿cierto? Acá va a ir el peso. Entonces, miren, vamos a sacarlo un poquito acá. Digamos que este cuadrado que está aquí, vamos a hacer este cuadrado que está aquí es el carro.
el peso va hacia abajo, el desplazamiento va hacia acá. Entonces, si vemos geométricamente, vamos a ver qué ángulo se forma acá. Mayor o menor de 90 grados. Como es menor de 90 grados, va a haber trabajo. Cuando llegue a 90 es porque va a ser cero. Entonces, entre menos sea menor de 90, entre más se acerque al cero, va a generar trabajo. Porque cuando la fuerza vaya en el mismo sentido del desplazamiento, va a ser una fuerza máxima porque va a ser coseno de cero. En este caso, por ejemplo, puede haber un ángulo de 50 grados, por ejemplo. Entonces, al tener una fuerza, que es el peso, en este caso, una fuerza, multiplicada por el desplazamiento, por el coseno, por ejemplo, de 50, ya que me va a dar un valor, y se va a multiplicar y me va a decir que entonces que en el peso sí hay trabajo. Sí hay trabajo. Listo. Entonces, viéndolo aquí. Listo, chicos, entonces vamos a mirar ahora este ejemplo, donde es un caso siempre bastante particular, donde siempre nos dan la fuerza, nos dan el desplazamiento y nos dan los grados. Es un ejemplo muy sencillo para ver un panorama aún más claro de cómo calcular el trabajo de un cuerpo, por las fuerzas, claro está. Entonces vamos a leer, nos dice, calcular el trabajo que realiza la fuerza F de 500 newton sobre la distancia de 2 metros con un ángulo de 35 grados. Entonces, chicos, siempre les recomiendo que siempre intenten hacer un planteamiento o un dibujito del problema para que así podamos verlo mejor. Por ejemplo, entonces nos dice calcular el trabajo que realiza una fuerza F. Aquí hay un objeto. Pongamos que hay un objeto, ¿cierto? Veámonos por acá mejor, porque ahorita hay un objeto, por ejemplo, dice que se le aplica una fuerza de 15 newton con una distancia de 2 metros, o sea que esto va a recorrer 2 metros cuando se le aplique la fuerza. La fuerza que se le va a aplicar va a tener un ángulo de 35 grados respecto a la dirección. Como él va hacia allá, como la dirección o el sentido del desplazamiento va hacia allá, se le va a aplicar una fuerza ya no va a ser horizontal, sino que tenga un ángulo de 35 grados. Entonces, esta flecha que está acá es la fuerza F, ¿cierto? Y va a tener un ángulo de 35 grados con respecto a la dirección del desplazamiento. Entonces, teniendo esos datos, ya los 3 datos que siempre nos pide el trabajo, sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que se forme entre la fuerza y la dirección del desplazamiento. Entonces tenemos que W es igual a la fuerza, que es 15 newton, por el desplazamiento, que es 2 metros, por el coseno de 35, ¿cierto? Coseno de 35, entonces el trabajo va a ser igual a 24,5 joules. Entonces, esta va a ser nuestro trabajo. Algo muy sencillo, muy práctico, que pueden ir primero avanzando con esos ejercicios así, y ya después ir, digamos, viendo otros panoramas donde hay que analizar otras fuerzas y otras cuestiones. Vale, ahora vamos a mirar lo que son trabajos realizados por fuerzas netas. Cuando hablamos de trabajo realizado por fuerzas netas, cuando tenemos, digamos, la definición de que las fuerzas netas, nos referimos, chicos, a la sumatoria de todas las fuerzas. ¿De cuáles fuerzas? De las que actúen en el objeto, dependiendo la situación en la que se encuentra. Vamos a borrar por acá. Listo. Entonces decimos que las fuerzas netas, fuerza neta, es igual a ¿qué? A la sumatoria de las fuerzas. Por ejemplo, de una fuerza 1 más una fuerza 2 más una fuerza 3 hasta que llega a Fn, que Fn es un número hasta donde llega el número de fuerza. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejercicio que nos dice así.
Listo, chicos, ya sabiendo qué eran las fuerzas netas, que eran las fuerzas, toda la sumatoria de todas las fuerzas, veamos este siguiente ejercicio donde nos plantean para subir una caja de 50 kilogramos a cierta altura, un hombre utiliza como rampa un plano inclinado de 37 grados con respecto al horizontal y ejerce una fuerza de 400 newton. Si la caja se desplaza 3 metros y su coeficiente de rozamiento es de 0.1, nos piden cuánto es la fuerza neta del trabajo realizado, de todas las fuerzas. Entonces, vamos a mirar, siempre como les digo, chicos, de cada ejercicio siempre es importante hacerlo gráficamente para saber cuál es la situación que se está modelando. Entonces dicen que hay una personita que está empujando un bloque, que lo va a empujar a 3 metros de distancia, con un plano inclinado de 37 grados con una fuerza de 400 newton. Entonces, ahora vamos a mirar cuáles son todas esas fuerzas que, digamos, están... Listo, chicos, entonces aquí tenemos los daticos de nuestro problema. Tenemos que la fuerza de 400 newton ejercida por la persona, la masa del bloque es de 50 kilogramos, la distancia es de 3 metros, el coeficiente de rozamiento es de 0.1 y los grados son 37 grados. Entonces, nos piden hallar las fuerzas netas que actúan sobre la caja. Entonces, veamos. Ya sabemos que si tenemos un cuerpo, hacemos un punto en todo el centro para mirar sus fuerzas. Aquí está actuando ¿qué? La fuerza normal. Aquí está actuando hacia acá la fuerza de rozamiento. Hacia acá la fuerza de empuje. La fuerza de empuje de la persona. Y hacia abajo el peso. Hacia acá abajo está actuando el peso, que es W, también podemos llamarla M por G. Como sabemos, miren, chicos, que el peso es igual a masa por gravedad. Miren que acá no nos dan como tal el peso, nos dan solamente la masa. A veces los chicos tratamos de confundirnos entre peso y masa. La masa es diferente que el peso es la masa multiplicado por la gravedad, ¿oyeron? Entonces es importante tener que el peso es igual a 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y que eso es igual a 490 newton. Perfecto. Entonces, teniendo ya el peso, vamos a mirar todas las fuerzas que actúan ahí. Vamos a comenzar por el peso. El peso, como miren, como no está con respecto al movimiento, al desplazamiento, el peso no está ni perpendicular ni tampoco va paralela al movimiento. Entonces, vemos, si hacemos la simulación de un plano cartesiano, acá vemos que el peso tiene componentes tanto en X como en Y. Entonces decimos, por ejemplo, el peso 1 va a ser igual o la fuerza de ese peso 1 va a ser igual a menos la masa por gravedad, ¿cierto? Por el seno de 37 grados. Y eso va a ser igual, vamos a mirarlo ahorita, acá, masa por gravedad. Masa, digamos, el segundo componente en Y, igual a menos la masa de gravedad por el coseno de 37. Donde eso nos da un valor de menos 294 newton. Y acá nos da menos 392. 392 newton, pues ya sabemos que las unidades de la fuerza son en newton. Ya teniendo el trabajo, estas son las fuerzas que actúan dentro de lo que es trabajo, tanto en X o en Y. Vamos a borrar por acá arribita. Entonces aquí sacamos ahora aparte solamente los resultados que dio la componente en X del peso y la componente Y del peso. Entonces, como estamos buscando las fuerzas netas, que son toda la sumatoria de todas las fuerzas, tenemos entonces que, por ejemplo, en la fuerza de empuje de la persona, vamos a mirar que en X, como está en el eje horizontal, en X actúa 400 newton. Y en Y no actúa ninguna fuerza de empuje de la persona. Vamos a mirar el peso.
el peso en X es menos 294 y en Y es menos 392. Newton y Newton. También tenemos la fuerza de rozamiento, ¿cierto? La fuerza de rozamiento, que en este lado solamente tiene componentes en X, que va a ser negativo, ¿cierto? Y en Y no tiene componentes. Y nos queda la fuerza normal, que en el eje vertical sí tiene, en el eje horizontal no tiene, que es la fuerza normal que no sabemos. Listo. Teniendo todas esas fuerzas, miren, la fuerza de este lado son las que actúan en el eje X, y esta en el eje Y, eje X, eje Y, eje X, eje Y, eje X, eje Y. ¿Listo? Ahora pasamos a mirar, a encontrar toda esa fuerza, porque ¿qué fuerza no conocemos? La normal y la de fricción. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Vamos a borrar un momentico el dibujito, que ya lo tenemos claro. Entonces, de este lado que tenemos, para hallar la fuerza normal, vamos que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. ¿Cuáles actúan en el eje Y? Esta, que es negativa, que es menos 392 newton, más la normal, y eso es igual a 0. Despejando la normal nos queda que es igual a 392 newton. Ya encontramos la fuerza normal, que es esta que está acá. Vamos a reemplazarla aquí para tener todas nuestras fuerzas. 392 newton. Nos falta encontrar entonces esta fuerza de rozamiento. Decíamos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente nu por la normal. Entonces la fuerza de rozamiento es igual nu, que vale 0,1, por la normal, que es 392 newton. Y eso es igual a 39,2 newton. Entonces reemplazando aquí, tenemos que entonces la fuerza, como es negativa, nos da 392 newton. Y así encontramos todas las fuerzas que actúan en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, entonces vamos a mirarlo de otra forma, donde tenemos todas las fuerzas ejercidas ahí. Listo, entonces vamos a organizarlo un poquito más, porque nos piden hallar la fuerza neta de la caja, y como ella se está moviendo en este sentido, como el plano está así inclinado y él se está moviendo hacia allá, vamos a ver las fuerzas que actúan horizontalmente solamente. Entonces, como una fuerza neta, nos va a quedar la fuerza de empuje, que es 400 newton, menos la fuerza de rozamiento, que es 39,2 newton. Todas estas porque están en el eje ¿qué? En el eje X, horizontalmente. Y menos la fuerza del peso en el componente X, que es 294 newton. Solamente realizamos esa resta, nos da 66,8. 66,8 newton nos da fuerza neta. Y así encontramos la fuerza neta en este caso. Listo. Ahora nos piden determinar el trabajo realizado por la fuerza neta que se tiene. Entonces vamos a mirar, ya encontramos la fuerza neta, ahora hay que encontrar el trabajo neto, ¿vale? Entonces vamos a borrar por acá. Entonces el trabajo neto o neta va a ser igual a la fuerza neta, ¿cierto? Por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Por desplazamiento por el coseno del ángulo. Vamos borrando. Entonces nos queda que reemplazar. Entonces el trabajo neto es igual a la fuerza neta, que ya lo conseguimos, que es 66,8 newton, por el desplazamiento, que es 3 metros, por el coseno del ángulo, en este caso 0, porque la fuerza y el desplazamiento en el eje X van hacia la misma dirección.
Entonces esto nos da como valor 200 joules, trabajo neto. Entonces nos queda 200 joules. Y este es el trabajo neto. Ya sabemos entonces el trabajo neto es igual a la fuerza neta por el desplazamiento por el coseno de se forma entre esos dos ángulos. Listo, chicos, entonces como un inciso C, como el último inciso, vamos a mirar, nos piden hallar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces, por ejemplo, el trabajo 1 es la fuerza aplicada por el de empuje, por la distancia, por el coseno del ángulo. Entonces, como fuerza tenemos 400 newton por 3 metros por el coseno de 0, ya sabemos que es 1, y esto nos da 1200 joules. Como un trabajo 2, vamos a ver el trabajo del peso, que es el peso por la distancia por el coseno del ángulo. Reemplazamos, nos da 490 newton por la distancia de 3 metros por el coseno de 127, que esto sale simplemente de la gráfica rotándolo un poco. Miren, encontramos este ángulo y eso nos da menos 882 joules. Entonces ya tenemos el primer trabajo, segundo trabajo. Vamos a escribirlo por acá. Este es el trabajo del peso. Vamos a escribir acá el primer trabajo, que fue 1200, para tener referencia. Vamos a ver el otro trabajo de la fuerza normal por la distancia por el coseno del ángulo, pero ya sabemos que la normal es perpendicular al desplazamiento, por tanto esto se vuelve 0, por tanto el trabajo 3 es igual a 0. Trabajo 4, entonces va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno del ángulo que se forma allí. Reemplazando nos da 39,2 newton por 3 metros por el coseno de 180. Y eso nos da como total, trabajo 4, es igual a menos 118 joules. Borramos por aquí. Entonces nos queda solamente, nos queda el primer trabajo que es 1200 joules, el segundo trabajo del peso que es menos 882 joules, el tercer trabajo de la normal que es 0 y el cuarto trabajo. Listo, chicos, hasta ahí fue el día de hoy lo que vimos todo acerca del trabajo. Ya saben, trabajo contiene lo que es la fuerza neta, las fuerzas que no adquieren trabajo y esos trabajos que no adquieren, digamos, esas variables porque el desplazamiento es 0, porque la fuerza es 0. Todo allí. Espero que te haya gustado el video. Cualquier cosa comenta, te podemos resolver cualquier duda que tengas. Entonces, chicos, hasta un próximo video. Muchas gracias.